Hola, en este vídeo vamos a ver ya el sistema de Ultimate Prediction ADN, el sistema último de predicción de ADN, en el cual lo que quiero mostrar es que lo del ADN musical está bien porque la longitud de las frases varía, pero algunas son demasiado largas, como media igual son 20, entonces hay muy pocas apariciones. Entonces, al haber muy pocas apariciones, la contabilidad no es fiable o no se puede realizar porque hay algunas frases pues que aparecen solamente una vez, tienen que aparecer más de una vez. Entonces, tenemos que escoger un tamaño de palabra fijo para poder realizar la predicción. Entonces, con este programa, el problema está también es que lo que voy a hacer es abrir ficheros de GenBank bajados del NCBI, de donde vienen todas las bases de ADN, de los cromosomas, y voy a ir cogiendo palabras de 12 letras y voy a mirar después de esas 12 letras. Si empiezo en la posición 1, voy a ver en la posición 13 que viene después. Voy a coger la siguiente cadena de ADN aquí viene prototipo size. La palabra que voy a coger va a ser 12 letras. Esta palabra de 12 letras, ¿qué viene después? ¿Qué 12 letras prototipo size vienen después? Entonces voy a ir llevando una contabilidad. La palabra word size, que es una palabra de 12 letras de ADN, la voy a convertir en un número que va a ser el índice de un array en memoria. Y ese array en memoria va a contener otros arrays donde cada elemento de ese prototipo va a llevar una contabilidad. En la posición 13 cuántas as aparecen. Entonces va a ser un array de 12 con 4, y cada elemento de esos 12 tiene 4. O sea, voy a tener un array con todas las palabras, donde el índice es la palabra que estoy traduciendo, ACCTTTG, word size. Esa palabra la voy a traducir a un número. Ese número va a ser el índice, y de ahí voy a ir llevando una contabilidad de qué aparece después. En la posición 13, dentro de esta palabra, si empiezo en la posición 0, en la siguiente posición que aparece una A, una C, T o G. En la 14, en la siguiente posición que aparece una A, C, T o G. Y voy a ir llevando una contabilidad para luego crear un prototipo que sea el que más aciertos da. Entonces, una red neuronal no puede realizar este trabajo porque son demasiadas frases. Y además la red neuronal no daría la respuesta exacta, y esto me va a dar la respuesta exacta, la respuesta más óptima. El problema radica en que son demasiadas bases para trabajar en memoria. Ya con mi ordenador, que tiene 2 gigabytes, no puede ni siquiera con 11 letras de palabra, porque ya me estoy yendo pues eso, a cerca de 4 elevado a 11, pues es cerca de esos 2 gigabytes, ya el ordenador peta. Entonces hay que subdividirlo. El trabajo se puede subdividir. Entonces lo que voy a hacer es, si esta palabra es de 12, cosa con mi ordenador no puede trabajar con ello porque le exige demasiada memoria, 8 gigabytes, 10 gigabytes, si ya pongo 13, pongo 15 gigabytes, y se va multiplicando cada vez por 4, 64 gigabytes de memoria, porque trabajar con ficheros en el disco duro es imposible, porque esto son millones de letras y tiene que hacerse muy rápido. Lo he probado con bases de datos, lo he probado con ficheros binarios y es imposible, es ridículamente. En cambio, de esta manera, trabajando en memoria, pues me analiza 150 millones de letras en 10 segundos. Entonces, pues, como no puede el ordenador con tanta memoria, lo que hago es subdividirlo y crear. Si cojo 3 letras iniciales, como pongo aquí TAG, voy a crear, en vez de una sola base de datos con todos los datos, voy a crear, como utilizo 3 letras TAG iniciales, voy a necesitar 4 elevado a 4, voy a necesitar 64 bases de datos, pero es la única manera para poder realizar esta tarea, subdividirla en subtareas más pequeñas, para que los requisitos de memoria no sean tan grandes, porque trabajar en el disco es imposible. Entonces, como ya he dicho, cogemos una palabra, vemos a ver qué viene después y llevamos una contabilidad de todo ello, y luego predecimos gracias a eso. Entonces, ahora por ejemplo he abierto un fichero GenBank y he abierto el cromosoma humano 22. He añadido las frases y ahora le he pedido predecir base GB, le he pedido
que me prediga las frases que aparezcan como mínimo 20 veces. Entonces me dice aciertos en bases, el número de bases que aparecen 20 veces dentro de ese fichero, que empiezan por TAG. Claro, esto hay que dividirlo entre 64, el número hay que multiplicarlo por 64, porque se supone que más o menos, aunque no fuera TAG, fuera CATT, pues CAT o AAA, pues daría más o menos lo mismo. Bueno, lo voy a hacer con todo, pero claro, yo solamente quiero hacer una demostración cuál es el método. Entonces, me está diciendo que hay 71.565, que es... y estoy teniendo un 83,54% de aciertos. Cuando más grande es la palabra, más aciertos tengo, lo que pasa que menos apariciones tiene. Pero ahora que he probado a meter, utilizando un solo fichero, no, pero yo en esta base de datos, la base de datos que empieza por TAG, no voy a meter un solo fichero, voy a meter, en este momento en mi disco duro tengo 75 ficheros de todo el genoma humano, que son 2 gigabytes de datos bajado, aunque los comprimo a binario, pues, dado que cada base ocupa solamente 2 bytes, puedo comprimir cada letra para meter 4 letras en un solo byte. Entonces lo hago así para que me ocupe menos espacio en el disco. Y voy a meter esos 70, y bueno, ya los he metido, 75 ficheros, y me toma 10 minutos analizar la base de datos que empieza por TAG. Voy a tenerlo que hacer 64 veces, o sea, me va a tomar algo más, pero es algo factible de hacer. Entonces, este está creado solamente, he creado una base de datos solamente con el cromosoma 22, y le he dicho a predecir, y me dice, pues mira, tienes un 83,54% de aciertos, y cuanto más, como digo, cuanto más grande es la palabra, más aciertos, aunque menos veces aparece, y solamente le estoy pidiendo que aparezca 20 veces. Si le pongo que aparezca 100 veces o 1000 veces, ahora va un poco lento porque esto es instantáneo dentro de Windows, porque estoy trabajando dentro de Linux en un emulador de Windows. Entonces, porque tengo ahí desde donde tengo el grabador de pantalla. Entonces vemos que el número de aciertos se incrementa un poquito, pero el número de bases que entran es menor, es 25.713. Si le pongo 4.000, predecir, pues se incrementa un 89, pero el número de bases es menor, es 40.000. Por eso, cuantos más ficheros meta, porque, y tú me dirás, no, pero es que cuando metas el del cromosoma de la mosca 2 va a ser diferente al del humano, que va, ya lo he hecho, y una vez que empiezas a meter ficheros, ya cuando llevas 30 ficheros o 40, no hay ni una sola palabra que no aparezca ya en la base de datos. Entonces, si yo le doy ahora a añadir frases otra vez, como ya las he añadido, no va a añadir ninguna, porque he cargado el mismo fichero, ¿no? Pero si le doy a añadir frases, pues le doy a headband, voy a cargar otro fichero, por ejemplo, uno que no sea muy extenso, el humano 20... el humano 21, ya está cargado con 40 millones de bases, y le doy a añadir frases. Estoy añadiendo ahora las frases que está añadiendo, como veis, son 2000 y pico, y hay 35.000 ya que no existen. Entonces, cuanto más ficheros añado, llega un momento en que ni uno solo entra nuevo. O sea, que ya que las mismas frases que utilizamos de 12 letras en nuestro genoma están dentro del tiburón blanco, dentro de la mosca, dentro de todos. Entonces, habría que añadir un poco más de palabra, poner un 13, pero ahí vemos que es porque ya aparece, ya no hay ni una sola base. O sea, esas frases están repetidas en todos los ficheros. Entonces, voy a cargar, por ejemplo, voy a abrir la base de datos que ya tengo hecha con todos los ficheros, que son los 23 cromosomas del humano más otros 50 de animales que tengo. Ya está cargada la base de datos. Aquí me dice abierta la base de datos tal, ocupa 52 megas la base de datos, tiene un registro de palabras de 262.138 de 262.144, o sea que tiene casi todas las palabras posibles de combinaciones de 12 letras con esos 75, pero claro, lo suyo sería bajarse todos los genomas de todas las especies, porque a fin de cuentas la base de datos va a ocupar lo mismo. Lo único que va a tener más apariciones, y cuantas más apariciones, ahora veréis, le pones, voy a cargar, por ejemplo, load, cargo un fichero para predecirlo, escape, G1,
Bats, a ver, mira, Homo sapiens, el humano 22, por ejemplo, y le digo que me prediga esta base de datos que consta de los genomas de todas las especies, que me prediga los que aparezcan, las frases que aparezcan más de 20 veces, son las que van a entrar en la predicción. Y me dice que los aciertos es un 45,57, es un porcentaje bastante bajo. El número de bases predicho es 192.722. ¿Por qué? Porque hay que aumentar el número de apariciones. Cuanto más aumentas el número de apariciones, si pongo 2000 y le doy a predecir, o sea que cuanto más aparece, más sólido es. Ya ha aumentado de un 40 y pico a un 77%. Si le pongo 5000, aunque el número de bases ha bajado, ahora son 69.294 las que ha predicho. Pero también hay que tener en cuenta de 40 millones, pero hay que tener en cuenta que esto hay que multiplicarlo por 64, como he dicho, porque estos son solamente las que empiezan por C a G. Hay que procesar todas, las 128. Pues me dice que son 48.000, ha bajado de 64.000 a 48.000, pero ha aumentado el porcentaje de aciertos. Como veis, cuantas más apariciones, más aumenta el porcentaje de acierto. Entonces está en un equilibrio. Cuanto más ficheros tenga, en vez de 75 bajarme todos los genomas, aumentar un poquito la palabra, tampoco mucho, pues un 13, un 14, yo creo que va a ser lo idóneo, o entre 13 y 15 creo que va a ser lo idóneo, para conseguir una predicción exacta del ADN. Entonces, como veis, el ADN es algo pues que se repite y que se puede predecir, y se repite en todas las especies de la misma manera. No quiero darle más porque el vídeo es muy largo, se va a hacer muy largo y no me lo dejan subir luego, si ocupa más de 15 minutos. Entonces, vuelvo a recapitular. Esto, lo que hay que hacer, lo que hace es predecir el ADN a partir de una palabra, mira a ver qué hay después y va anotando cuántas S han aparecido, cuántas G han aparecido en esta posición, en esta posición, en esta posición, para todos los cromosomas de todas las especies, y la apunta en la misma base de datos. Como no lo puedo apuntar en una sola base de datos porque necesita mucha memoria para trabajar, para que vaya rápido, tengo que crear, al utilizar 3 letras de inicio, tengo que crear 64 bases de datos, 4 elevado a 3, 4 por 4 por 4, 4 por 4, 16, por 4, 64. Y así es como vemos que se puede predecir el ADN con gran cantidad de acierto, y esto pues ya veis para qué puede servir para entender qué es el ADN, como una ingeniería inversa del ADN. Bueno, hasta la vista.